Hola a todos, sean bienvenidos a Skyhooks, su canal de NBA y mucho más. Hoy les traemos un video hablando un poco sobre todos los movimientos que hemos tenido en la agencia libre, equipo por equipo, recordando primero que nada que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram y en Facebook como Skyhook para que no se pierda ninguna de estas noticias al momento en el que salgan. Primero que nada, pues tenemos a los Washington Wizards, en donde sus movimientos más destacados tenemos a Davis Bertans por 5 años y 80 millones, a Robin López por un año y un contrato con el mínimo salarial, a Raúl Neto por un año y 1.8 millones. Siguiendo con los Brooklyn Nets, en donde tenemos que le dieron esa renovación a Joe Harris de 4 años y 75 millones y a Jeff Green con un año y 2.5 millones. Los Clippers tenemos a Marcus Morris con 4 años y 64 millones, a Serge Ibaka 2 años y 19 millones y a Pat Peterson con 1 año y 2.3 millones. En los Utah Jazz tenemos a Jordan Clarkson por 4 años y 52 millones, a Derrick Favors por 3 años y 30 millones y a Donovan Mitchell con una extensión de 5 años y 195 millones. En los Portland Trail Blazers tenemos a Rodney Hood con un contrato de 2 años y 21 millones, a Derrick Jones Jr. proveniente de Miami con un contrato de 2 años también y 19 millones, a Carmelo Anthony que renueva por 1 año y 2.5 millones, a Harry Giles con 1 año y 1.6 millones de dólares. Siguiendo con Los Ángeles Lakers tenemos a Montrezl Harrell con un contrato de 2 años y 19 millones, a Wesley Matthews con 1 año y 3.6 millones, a Kentavious Caldwell-Pope con 3 años y 40 millones, a Marc Gasol con 2 años y 5.3 millones y Markieff Morris que también regresa al equipo angelino por 1 año y un contrato del mínimo salarial. Hasta el momento los Sacramento Kings solo han hecho la renovación de De'Aaron Fox con un contrato de 5 años y 163 millones. Pasando con los Houston Rockets, en donde tenemos un par de contratos, a Christian Wood con 3 años y 41 millones y a DeMarcus Cousins con un contrato de 1 año y no se ha especificado todavía cuál va a ser la cantidad, ya que es un contrato no garantizado. Siguiendo tenemos a Miami Heat con varias renovaciones, sobre todo la de Goran Dragic con 2 años y 37 millones, otra de Meyers Leonard con 2 años y 19 millones, a Udonis Haslem que yo no sé por qué lo siguen poniendo como jugador si su función es como entrenador, pero aquí lo tenemos con 1 año y un contrato del mínimo salarial. Fichan a Avery Bradley por 2 años y 11.6 millones y también se hacen con los servicios de Mo Harkless de 1 año y 3.6 millones su contrato. Siguiendo tenemos a los Minnesota Timberwolves, en donde tenemos a Malik Beasley con un contrato de 4 años y 60 millones y a Juancho Hernán Gómez, que ya lo tuvimos la temporada pasada, algunos partidos también ahí con Minnesota, con un contrato de 3 años y 21 millones de dólares. Pasando al equipo de la Gran Manzana, a los New York Knicks, tenemos que le dan un contrato a Alec Burks de 1 año y 6 millones, a Nerlens Noel otro de otro año y 5 millones, a Elfrid Payton 1 año y 5 millones también, y a Austin Rivers proveniente de Houston Rockets, un contrato de 3 años y 10 millones. Los San Antonio Spurs tienen a Drew Eubanks con 3 años y 5 millones y a Jacob Poeltl con 3 años y 27 millones. Los Bulls, otro de los equipos sin muchos movimientos, tenemos que le dan un contrato a Garrett Temple de 1 año y 5 millones y a Denzel Valentine con 1 año y 4.7 millones. Los Magic han hecho varias contrataciones, pero no se han especificado muchas cosas sobre sus contratos, como el de James Ennis, que solo sabemos que es de 1 año, el de Gary Clark es de 2 años y 4 millones, el de Dwayne Bacon es de 2 años y 3.5 millones, y el de Carter Williams, que solo se sabe que es de 2 años, pero aún no se sabe específicamente bien de cuánto dinero se trata. Los Sixers sorprendentemente solo han hecho un movimiento vía agencia libre, que es el de Dwight Howard por 1 año y 2.5 millones, el mínimo salarial para el veterano. Los Pelicans, pues tenemos cuatro contratos, el de Willy Hernán Gómez, que es de 1 año por 1.7 millones, el de Wenyen Gabriel de 2 años por el mínimo salarial, el de Struggle por 1 año y el mínimo salarial también, y el de Steven Adams, que a pesar de que llega a Pelicans vía traspaso, le dan una renovación en cuanto llega de 2 años y 35 millones. Esta renovación
entra dentro del territorio de la agencia libre. Los Milwaukee Bucks también han sido uno de los equipos más moviditos. Tenemos que renuevan a Pat Connaughton por 2 años y 8.3 millones. Traen al base de Orlando DJ Augustin por 3 años y 21 millones. Y luego tenemos a Bobby Portis por 2 años y a Brian Forbes también por 2 años, sin saber todavía las especificaciones de su contrato. Y también se dice que Torrey Craig, pero tampoco se ha dado ni la especificación de cuántos años va a ser ni de cuánto dinero estamos hablando. Siguiendo tenemos a los Phoenix Suns, en donde pues también es uno de los equipos más movidos que hemos tenido. Traen a Jay Crowder por 3 años y 30 millones, a Javon Carter por 3 años y 11.5 millones y a Damian Jones por 2 años y 3.7 millones. Siguiendo tenemos a los Denver Nuggets, en donde tenemos a JaMychal Green con 2 años y 15 millones. Renuevan al veterano Paul Millsap por 1 año y 10 millones y también traen al base del Real Madrid, Facundo Campazzo, al argentino, por 2 años y tampoco se sabe todavía bien las especificaciones de cuánto va a ganar, ya que Facundo Campazzo tiene una cláusula curiosa con el Real Madrid. Entonces, para los que saben un poco más de otros deportes como el fútbol, en donde los traspasos se dan entre equipos y no con el contrato de los jugadores, esto es algo parecido, ya que pues Denver va a tener que comprar como quien dice, su contrato en el Real Madrid para poder traerlo a la NBA. Pasando con los Dallas Mavericks, tenemos que fichan a Trey Burke 3 años y a Wes Iwundu 2 años, sin saber todavía las especificaciones de cuánto dinero, y a Willie Cauley-Stein lo renuevan por 2 años y 8.2 millones. Los Detroit Pistons tenemos a Jeremy Grant, que viene de Denver por 3 años y 60 millones, a Mason Plumlee, que también viene de Denver por 3 años y 25 millones, a Jahlil Okafor por 2 años y 2 millones, y a Josh Jackson todavía no se sabe cuánto dinero le darán, ni de cuánto será su contrato. Continuando tenemos a los Boston Celtics, que fichan a Tristan Thompson por 2 años y 19 millones, a Jeff Teague, que le dan un contrato de 1 año, y a Jason Tatum, que le dan una renovación de 5 años y 195 millones, un contrato idéntico al de Donovan Mitchell con Utah Jazz. Los Charlotte Hornets traen de los Celtics a Gordon Hayward con un contrato de 4 años y 120 millones, y también a Biyombo, que todavía no se sabe cuántos años ni cuántos millones será su contrato. Siguiendo tenemos a los Atlanta Hawks con Danilo Gallinari por 3 años y 61 millones, a Rajon Rondo por 2 años y 15 millones y a Chris Dunn por 2 años y 10 millones, una de las mejores agencias libres con movimientos muy pero que muy interesantes, la de Atlanta. Los Warriors tenemos que traen a Wanamaker por 1 año y 2.2 millones y a Ken Bazemore por 1 año, todavía no se sabe el dinero, pero se sospecha que podría ser un contrato bastante amigable al tope salarial de los Warriors. Los Memphis Grizzlies tenemos a John Concar por 4 años y 9 millones, a Anthony Melton por 4 años y 35 millones y a John Ty Porter por 3 años y 6 millones. Movimientos curiosillos. Y los Toronto Raptors, aquí también tenemos bastantes movimientos interesantes, comenzando con la renovación de Fred VanVleet por 4 años y 85 millones de dólares. Después tenemos que traen al pivot de los Phoenix Suns, Aaron Baines, por 2 años y 14 millones, a Chris Boucher por 2 años y 13.5 millones y a DeAndre Bembry por 2 años y 4 millones. Los Indiana Pacers traen a Justin Holiday por 3 años y 18 millones y a Samson por 1 año y 1.8 millones. Cabe recalcar que la mayoría de los contratos que no se han especificado ni la duración ni cuántos millones van a ganar los jugadores suelen ser pues de contratos no garantizados o de jugadores que van a cobrar muy poco. En general, todos los contratos con una buena cantidad monetaria o por muchos años pues se especifican al momento de su salida. Así que si usted está al pendiente de que su equipo tiene varios jugadores que no se saben ni los años ni cuántos millones van a ganar, no se preocupe, estos van a ser jugadores de banquillo para rellenar la plantilla, no van a ser grandes estrellas para sus equipos, no se preocupe. Bueno, este fue un repaso de toda la actualidad de la agencia libre, los movimientos más interesantes al momento. No olvide seguirnos tanto en Instagram como en Facebook, en donde subimos en el momento en el que pasan los traspasos y las adiciones a la agencia libre. Todo lo que pasa al momento, ahí lo tiene, ahí tiene la información de todos los equipos.
No se olvide de seguirnos, suscribirse, dejar su like y su comentario de qué le ha parecido esta agencia libre. Nosotros somos Skyhook, muchas gracias.